Listo. Muy buenos días. Eh, Como siempre, muy complacido de compartir con ustedes un tema que es de alto interés y un tema que, como muchos temas de osteoporosis, ha sido subvalorado y evaluado, por así decirlo, de forma facilista, y es el tema de osteoporosis en mujeres premenopáusicas. Mi nombre es Francisco Vargas. Estos son los centros o las unidades con las que he trabajado en osteoporosis, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de investigación. Sin embargo, la charla no tiene ninguna relación con alguna de las industrias. Este es el derrotero para que vamos a manejar el día de hoy. Primero, definir qué tan común es el problema y saber qué tan frecuente es la posibilidad que nos enfrentemos a eso. Segundo, cómo son los principios de densidad mineral ósea en el humano, los factores de riesgo, los estilos de vida, los anticonceptivos humanos. Entonces, para dar comienzo, hay que hablar de la prevalencia. La prevalencia de la osteoporosis premenopáusica es una prevalencia, como ven, ampliamente variable. Una prevalencia que va del 0,5 al 50%. Eso es decir, como casi todos y casi nadie. ¿Por qué una prevalencia tan amplia? Porque la prevalencia depende de la población que se estudiada. En este estudio europeo, que salió publicado en el año 2008, encontraron que con una edad promedio de 34,8 años, 0% de los sujetos tenían osteoporosis y un 10,6% de los sujetos tenían osteopenia. Sin embargo, para esta definición, los pacientes, el punto de corte que se utilizó era el punto de corte tradicionalmente utilizado, -2,5, y para el análisis se desconoció si dentro de la conclusión se dijo que se desconocía si una baja masa ósea en jóvenes reflejaba ya deterioro en la arquitectura, o el término de osteopenia en jóvenes no tenía nada que ver con deterioro. Sin embargo, como vemos en el estudio, este metaanálisis europeo fue pacientes sin morbilidades. Ahora, ¿qué encontramos con pacientes con morbilidades? Vemos como y en este otro análisis se evaluaron baja masa ósea, pero no utilizaron el T-score, sino el Z-score para definir baja masa ósea, y lo evaluaron en pacientes con comorbilidades muy puntuales. Encontraron que en lupus el 17% de los pacientes tenían osteoporosis, artritis reumatoide hasta casi un 7%, enfermedad de Cushing casi un 50% y en HIV un 35%. Eso nos muestra cómo y nos explica por qué hay tanta variabilidad en el porcentaje, que porque depende de la población que utilicemos, si es población sana o población con algún grado de enfermedad. Es imposible hablar de osteoporosis premenopáusica sin recordar un poco de la densidad mineral ósea. Digamos que si uno nace en el año cero, la densidad mineral ósea se forma no como tradicionalmente hemos visto hasta los 30 años, sino que se forma entre un 90 y un 95% hasta los 18 y 19 años. Ese porcentaje hasta los 18 y 19 años, pues, que es del 90% de ganancia, es gran parte determinado por la genética. Y luego mantenemos un pico de masa ósea hasta los 30 y luego comenzamos a disminuir la densidad mineral ósea aproximadamente el 1% por año de vida hasta la menopausia, cuando pueden entrar en pérdidas del 5%. En otras palabras, lo que vamos a tener de densidad mineral de masa ósea en un adulto sano se va a lograr cerca a los 20 años. Ahora, ¿qué es fundamental tener presente en esto? El pico de masa ósea hasta un 80% es determinado por genética. ¿Qué quiere decir? Que si alguien quiere considerar la osteoporosis en mujeres premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas como una enfermedad genética, podría decir que es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque hasta un 80% de esa genética va a ser determinada, perdón, de esa densidad mineral ósea va a ser determinada por la genética. ¿Qué otros factores nos generan alteración en la densidad mineral ósea o nos mejoran la densidad mineral ósea? La masa magra, o sea, no se puede tener demasiado tejido adiposo ni muy poco tejido adiposo. La masa magra es importante para la formación de densidad mineral ósea. La fuerza muscular, eso quiere decir que definitivamente los ejercicios que impactan o que tienen algo de impacto y de fuerza contra resistencia mejoran la densidad mineral ósea.
las hormonas sexuales, las pacientes con amenorrea primaria tienen un mayor deterioro en la densidad mineral ósea, especialmente en el segmento de la cadera, y un término que se ha venido generalizando en los últimos años, que es conocido como la tríada del atleta. Sucede que los atletas tienen baja grasa, esto les altera la formación de cetoestrógenos y se ha descrito esa tríada atleta y con trastorno del ciclo menstruales, baja masa ósea y baja ingesta calórica, la cual así haría que los pacientes de deportistas, especialmente de alto rendimiento, tengan mayor riesgo de desarrollar una osteoporosis premenopáusica. Como estamos hablando de mujeres jóvenes y de casi, tenemos que hablar qué tanto impacta el estilo de vida. Entonces, el estilo de vida no es mayor determinante, puede ser el responsable de una tercera parte del pico de masa ósea y es el responsable, por así decirlo, del 40% al 30% en la ganancia de hueso, dieta y el ejercicio. Si bien es claro que el ejercicio, el deporte hace que los niños y adolescentes tengan un nivel de densidad mineral ósea mayor, los genes son los que determinarán la respuesta al ejercicio. En otras palabras, el ejercicio, si bien si bien puede influir en el pico de masa ósea, el ejercicio es incapaz, pues no se puede hablar del ejercicio en forma genérica. El ejercicio ganará hueso dependiendo de la genética. Y otro punto muy importante en pacientes menores de 50 años son los niveles de vitamina D. Miren que los valores de vitamina D para adultos están cercanos a pacientes en osteoporosis alrededor de 20 nanomoles, en pacientes con osteoporosis cerquita a los 30, 40 nanomoles, pero miren que en pacientes con alteración en la densidad mineral ósea, valores por encima de 50 podrían tener un impacto positivo en la densidad mineral ósea, sobre todo en la porosidad y en la calidad y grosor de trabéculas. Sin embargo, aún en niños que no tienen que hacer consulta y que tienen tiempo de recibir sol, no tienen valores de vitamina D en un rango normal. Verán que en el análisis del grupo británico de nutrición y dieta, 22% de los niños o de los jóvenes menores de 50 años tenían densidad mineral ósea por debajo de 25. En otras palabras, condiciones, la vitamina D baja estaría relacionada con alteración en la maduración, en la nutrición, alterar la densidad mineral ósea. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo entonces en los pacientes con alteraciones en la densidad mineral ósea? Entonces vamos a conocer que unos factores modificables. Unos factores modificables es que podemos impactar en la ganancia de densidad mineral ósea, podemos impactar en el sedentarismo. Por supuesto, en menores de 50 años es fundamental el no fumar, el bajo peso. El bajo peso es crítico porque bajo peso ya lo vimos que tiene dos impactos, en masa magra y en cantidad de grasa, grasa a partir de la cual se forman los cetoestrógenos, y unos factores de riesgo no modificables, siendo la historia familiar crítica. Recordemos que en densidad mineral, el pico de masa ósea a los 20 años tiene una relación íntima con el hueso del futuro, los caucásicos y los asiáticos. Si miramos quiénes ganan menos densidad mineral ósea a los 20 años, están en su orden los blancos, los asiáticos, los latinos y los caucásicos. Nosotros estamos, dependiendo cómo lo mire uno, en el tercer lugar o como el penúltimo lugar. La historia de fracturas, esto lo colocan como factor de riesgo modificable, pero eso es bastante cuestionable, y los embarazos que tienen un papel negativo en la densidad mineral ósea. Ahora, hablando de factores de riesgo modificables o asociados a medicamentos, es imposible dejar de lado el papel de los anticonceptivos. Recordemos, estamos hablando de mujeres premenopáusicas que tienen frecuentemente uso de anticonceptivos ya sea por razones clínicas o por deseo o no deseo de fertilidad. Con los anticonceptivos es uno de los temas que más controversia existió previamente. En el 2019, Gosta Shevin mostró un análisis en el cual evaluó mujeres adolescentes que recibían anticonceptivos en una muestra de
casi 1.600 pacientes, una muestra no despreciable, y encontró resultados contradictorios. Unos resultados reportados a 12 meses en los cuales había un deterioro en la densidad mineral ósea, especialmente en el segmento de columna, y a los 24 meses en los cuales no se encontraba alteración en el segmento. Posteriormente, se reevaluaron dos análisis que habían sido anteriores y encontraron que el riesgo de anticonceptivos y osteoporosis dependía ampliamente del anticonceptivo utilizado. Las mujeres que tomaban anticonceptivos orales por largos periodos de tiempo tenían mejor densidad mineral ósea, menor riesgo de osteoporosis y aún menor riesgo de fracturas. Pero cuando las mujeres utilizaban anticonceptivos de depósito, como el caso de la medroxiprogesterona acetato, que son estas grandes dosis de anticonceptivos utilizados de forma parenteral, incrementaban el riesgo de fracturas hasta 3.4 veces, aclarando el dilema con estos análisis, qué sucede con los anticonceptivos, que el riesgo de osteoporosis depende del anticonceptivo utilizado. Anticonceptivos orales previenen riesgo de osteoporosis, mejoran la densidad mineral ósea. Anticonceptivos parentales, podrían estar relacionados con mayor riesgo de alteración en la densidad mineral ósea y de fracturas. Ahora, este es uno de los temas que es más controversial y yo sé que algunos tendremos contradicciones, pero para eso está la bibliografía. Entonces, los derroteros hablamos de indicaciones para iniciar el estudio, definición de osteoporosis premenopáusica, la etiología y unas palabritas sobre osteoporosis idiopática. Entonces, la primera gran pregunta es si debemos tamizar a todas las mujeres premenopáusicas, solo mujeres que presentan fracturas o solo mujeres con, con altísimo riesgo. Entonces sale publicado este análisis de la STS y del IOF, que dice, bueno, ¿a qué mujeres premenopáusicas les debemos hacer exámenes de osteoporosis? Entonces, primero, pacientes con historia por fractura por fragilidad. Les recuerdo, fractura de trauma es una fractura pues que tiene alta energía. Una fractura patológica es el que se fractura sobre un hueso previamente enfermo. Ejemplo, un hueso que tiene un mieloma, un hueso que tiene una tuberculosis. Esa es fractura patológica. En osteoporosis posmenopáusicas o premenopáusicas hablamos de fracturas por fragilidad. Entonces, cualquier mujer que tenga una fractura por fragilidad debe ser evaluado. ¿En qué segmento? Fracturas por fragilidad en en cadera, en columna vertebral. En los otros escenarios de fracturas múltiples ya es casi individuales y ya hablaremos de esos casos. Segundo, pacientes con enfermedades o medicamentos asociados a baja masa ósea, para no olvidar básicamente las condiciones endocrinas, las condiciones malignas, las intestinales y los trastornos alimentarios. Cuando el paciente es candidato a dar intervención o el paciente ya viene con intervención, y mujeres en transición en la menopausia con un factor de riesgo esporádico. Entonces, para no caer en ese error de la densidad mineral o de la densitometría de todo el mundo, estos son los factores que deberíamos tener presentes para definir esto. Ahora, ¿cómo llegar al diagnóstico? Entonces, existen dos definiciones. Una definición que es la que por muchos años utilizamos o hemos utilizado, que es la definición de la Sociedad Internacional de Densitometría Ósea, que utiliza el valor de Z-score. Entonces, en esta edad no hay osteopenia, según la ISCD. En esta edad solamente hay dos definiciones, o un hueso normal o un hueso abajo del rango esperado para la edad. ¿Cuál es el punto de corte? El punto de corte es utilizar el Z-score mayor o igual a menos 2.0 y la definición será abajo del rango esperado para la edad, que es la definición como osteoporosis. La otra definición fue publicada pues, más recientemente, hace 14 años, en la posición de la IOF, que encabeza el doctor Sergi Ferrari, dice, no tenemos por qué utilizar el Z-score,
y ellos limitan el CT-score para menores de 20 años y el T-score para mayores de 20 años. En otras palabras, según la IOF, el punto de corte para mayores de 20 años es el mismo punto de corte para mujeres posmenopáusicas. ¿Cuál me parece a mí más valedero? Me parece más valedero la posición de la IOF. ¿Por qué? Porque en la publicación original y las editoriales que salieron a partir de este análisis, ellos dicen, bueno, si el pico de masa ósea es a los 20 años y lo que se gana entre los 20 y los 30 es mínimo, en otras palabras, un adulto sano a los 25, 30 años ya sabemos cuánto tiene densidad mineral ósea. ¿Por qué lo vamos a dejar igual? Porque vamos a cambiar la definición de osteoporosis. Entonces me parece una definición más centrada, continuar utilizando la posición de la IOF, que es la posición igual que mujeres posmenopáusicas, utilizando un Z como un punto de corte y utilizando, perdón, un T como punto de corte y utilizando Z solo para personas menores de 20 años y personas con con pubertad retardada. Para todos los otros vamos a utilizar el T. Y el diagnóstico se le suma la presencia de fracturas de bajo impacto. Ahora, pues, a diferencia de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, en esta condición de osteoporosis premenopáusica, evaluación de la causa secundaria es crítico, definitivo y es altamente necesario. ¿Qué hacemos? Tener presente siempre que al menos la mitad de los pacientes tienen una alteración secundaria responsable de la densidad mineral ósea. En estilos de vida, indagar siempre sobre tabaquismo y dieta vegetariana. ¿Qué sucede con las dietas vegetarianas? Que para tener una dieta vegetariana hay que tener un alto conocimiento de dieta y no simplemente decir yo como solamente voy vegetales. La dieta vegetariana sin seguimiento es un factor de riesgo crítico de alteración de la densidad mineral ósea. Y luego indagar por estas condiciones que son las más frecuentemente relacionadas. Las condiciones reumatológicas, especialmente la artritis reumatoide y el lupus, las condiciones endocrinas, y las enfermedades intestinales, siendo de especial importante la enfermedad celíaca y el Crohn. Dentro de los ginecológicos, la menorrea, la anorexia nervosa y la lactancia. Miren que la anorexia nervosa incrementa el riesgo de tener falla de tejido óseo hasta el cono R de óseo. Los medicamentos, especialmente esteroides, los inhibidores de aromatasa y los anticonvulsivantes. Los inhibidores de aromatasa ampliamente utilizados en cáncer y relacionados directamente con el riesgo de osteoporosis. Sabiéndome un poco del tema, si tenemos pacientes que vienen que se les va a iniciar inhibidores de aromatasa por cáncer de seno, es adecuado pedir una densitometría antes del inicio. Y factores nutricionales, vuelve y juega la anorexia nerviosa, la malnutrición, perdón, el veganismo y el déficit vitamínico. ¿Qué hacer con un paciente que se le envían a uno para evaluar la posibilidad de cirugía bariátrica, que eso es cada vez más frecuente? Es pedir densitometría ósea, pedir perfil fosfocálcico y una vez el paciente tenemos controlado, sabemos que esto está normal, el paciente va a cirugía bariátrica. No llevar a paciente a cirugía bariátrica con niveles bajos de vitamina D o niveles bajos de vitamina B12, porque posteriormente va a ser mucho más compleja la corrección. Ahora, disculpen, ¿qué hacer con estos valores? Entonces, independiente del punto de corte, este análisis es bonito porque no tiene diferencia si usted utiliza por la posición de la IOF con valores de Z-score o valores de de la clínica de entometría, que es valor de T-score. Entonces, primero una historia clínica completa y unos laboratorios que ellos consideran de primer nivel. ¿Qué diferencia hay entre los laboratorios de primer nivel en este grupo de pacientes con los laboratorios de primer nivel de pacientes que no tienen de otra edad, que adicionan la PTH como panel inicial, adicionan glicemia, adicionan testosterona total, adicionan calcio en orina y a diferencia de los otros análisis, hacen estudio de enfermedad celíaca. En otras palabras, el estudio es igual que una mujer premenopáusica, posmenopáusica,
pero se adiciona testosterona total y se adiciona estudios de perfil de enfermedad celíaca para todos los pacientes y se adiciona PTH para todos los pacientes, mientras que en mujer posmenopáusica la PTH solo se le solicita a mujeres que tengan alteración en el calcio y enfermedad celíaca es inaceptable. Si el paciente tiene exámenes de primer nivel alterados, se hacen lo que llaman ellos exámenes de segundo nivel, entonces a, entonces estos pacientes eh, me están escuchando, perdón, sí, en segundo nivel, entonces los pacientes van a una FSH, una leche, estradiol, ferritina, fosfatasas y nivel de monoglobulina E. Esto es lo que debería tener todo paciente. Y una vez uno tiene el análisis, uno define tratar o en su defecto remitir al paciente. Pero recuerden, en mujeres menores de 50 años, en el examen se adiciona testosterona y estudios para enfermedad celíaca. Y si uno quiere de entrada también pedir los de segundo nivel, pedir fosfatasa alcalina y pedir nivel de monoglobulina E, que son exámenes que uno pediría en mujeres mujeres mayores de 50. Bueno, los marcadores de recambio. Los marcadores de recambio solo se deben solicitar en población seleccionada. ¿Qué es población seleccionada? Población que ya tiene una alteración en la densidad mineral ósea o que tiene altísimos factores de riesgo. No se consideran útiles en población general y no se deben tomar en los 6 primeros meses luego de la fractura. ¿Por qué? Porque estos marcadores de recambio óseo, que son altamente variables, pueden verse modificados por la presencia de fracturas. Ahora, aquí no tenemos este método, pero en las imágenes por PQCT, que es la tomografía cuantitativa, se ha correlacionado que mujeres premenopáusicas tienen alteración en la tomografía pues con software para hueso y eh, evaluando especialmente la cortical, evaluando el riesgo de porosidad y el riesgo de trabéculas múltiples. ¿Qué pasa con las condiciones secundarias? Entonces, el lupus, dos metaanálisis muy grandes, en donde el lupus encontró una prevalencia del 17% en mujeres premenopáusicas con esta condición médica. Estos dos análisis encontraron en promedio un beneficio o un riesgo de 2,28 de tener osteoporosis. Muy interesante es que en los análisis el riesgo de tener osteoporosis lo daba el lupus en sí y no lo daba el consumo de esteroides. En la artritis reumatoide se asoció de alteración en la densidad mineral en todos los segmentos. Esto también tiene que ver con el estado inflamatorio. Recordemos que el gran modulador de la respuesta de osteoporosis, que es el osteocito, tiene menos papel en respuestas inflamatorias, pero en respuestas inflamatorias la respuesta del osteoblasto puede ser altamente modificada por niveles de interleuquina 6, niveles de interleuquina 6 elevados que son frecuentemente vistos en artritis reumatoide, hacen que este osteoblasto no se vaya por la producción de osteoprotegerina, sino que se vaya por la producción el RAN, y hace que maduren favoreciendo la maduración del osteoblasto. La diabetes tipo 1 incrementa el riesgo, se ha demostrado que incrementa el riesgo de fractura, muy importante, se lo recuerdo. Cuando uno tiene un paciente con osteopenia o osteoporosis, tanto en esta edad como en mujeres posmenopáusicas, y usted va a hacer FRAX, en la pregunta que aparece artritis reumatoide, si el paciente tiene artritis reumatoide, se puntea artritis reumatoide positivo. Pero si el paciente tiene diabetes, también se puntea en artritis reumatoide positivo. El otro factor de riesgo es anorexia nerviosa, enfermedad celíaca. Miren que la anorexia nerviosa tiene impacto en todo, no solamente en el riesgo de osteoporosis, sino también en el riesgo de fractura. El veganismo incrementa el riesgo, pero el veganismo es dependiente del tiempo. Los estudios de veganismo, cuando la paciente tiene veganismo de menos de 5 años, el riesgo de osteoporosis es bajo, mientras que veganismo de más de 5 años incrementa el riesgo en mujeres con veganismo
deberían ser llevadas a densitometría ósea. Entonces, ¿qué es una osteoporosis premenopáusica idiopática? Idiopática es los pacientes que tienen menos de 50 años, tienen una fractura y tienen una densidad mineral ósea abajo de el punto de corte menos 2,5. Este veganismo, perdón, esta condición de osteoporosis idiopática tiene relación directa con relación de fractura. Entonces, para hacer diagnóstico de osteoporosis premenopáusica idiopática, tenemos que tener tres conceptos. Número uno, valores de osteoporosis en la densitometría. Número dos, presencia de fracturas. Y número tres, que se haya descartado causa secundaria. ¿Por qué se puede producir entonces osteoporosis premenopáusica temprana en mujeres que no tienen morbilidad, lo cual corresponde entre el 40 y el 50% de los casos? No sabemos. Posiblemente es un pico de baja masa ósea muy bajo a los 22 años. Ese pico de baja masa ósea hace que estas mujeres no alcancen valores de densidad mineral ósea ideales, pero hay cosas más interesantes y posiblemente estos pacientes tienen mutaciones incompletas de los genes que se han relacionado con las enfermedades de osteogénesis imperfecta, genes como el COL1A, el gen de el WIT1, DKK1, el RP5, que son los genes relacionados con osteogénesis. Entonces, es posible que estas personas que tienen una densidad mineral ósea siendo bajos, lo que tienen es una mutación en algunos de los genes que no alcanza a expresarse con suficiente penetrancia para generar eh, una malformación completa. Ahora, tener muy presente que no toda mujer delgada tiene bajo peso y que no toda mujer delgada tiene bajo peso y baja masa ósea. Entonces, es muy importante tener presente que no toda mujer, por así, entre comillas, flaca, debe ser llevada a estudios súper intensos. Ahora, cuando uno le hace la de osteoporosis temprana, antes de 50, 40 años, todos nos enfocamos especialmente en osteogénesis, en alteraciones en el gen, y todo se nos viene a la cabeza solamente osteogénesis imperfecta, pero sin embargo, osteogénesis imperfecta solamente es una de las múltiples formas en que los pacientes tienen osteoporosis temprana. Otras condiciones están relacionadas, tienen cambios también en la densidad mineral ósea. ¿Cuáles? Entonces, miren, en este cuadro, la osteogénesis imperfecta, si bien produce fracturas múltiples, tiende a producir hiperlaxitud. La variante del gen SGMS2 produce lesiones en cráneo en dona, parálisis fractura y fracturas múltiples. Y las variantes del receptor RP5, osteopenia y ceguera. En otras palabras, si bien las mutaciones de los genes del hueso son alteraciones en las que generan alteración en la densidad mineral ósea, deben tenerse presente. Miren que la mayoría de estas lesiones van acompañadas de otros cambios físicos, ya sea alteración visual en la osteogénesis, parálisis faciales en la mutación de este gen o ceguera en el RP5. Esto solamente para tener una presente y esto se llama mutación de la SGMS2 y de una lesión conocida como lesión en rosquilla, lesión en dona. En las imágenes de cráneo, miren que se ven unas lesiones escleróticas múltiples con un centro vacío y en las imágenes del TAC que la vemos en la imagen B, miren cómo se ve una imagen como un quiste que compromete todo el grosor casi todo el grosor de la cortical y que han sido llamadas lesiones en dona. Esta imagen es solamente para recordarles. Se puede pensar en mutaciones genéticas, sí, pero no debe ser el primer análisis. El primer análisis debe ser buscar condiciones secundarias. El segundo análisis posiblemente es una primaria. Y la tercera es si el paciente tiene cambios adicionales, como cambios visuales, como catarata ceguera, o cambios como hiperlaxitud, uno podría considerar que tiene una osteoporosis asociada a una mutación del gen, llámese osteogenia imperfecta u otro. Pero si no, lo que el paciente tiene es una osteoporosis primaria. Ahora, ¿cómo tratamos las osteoporosis premenopáusicas?
Primero, hay que tener presente que que hablar con la paciente sobre el deseo de gestar. Todos los estudios de FDA y EMA o todas las recomendaciones advierten sobre el uso de bifosfonato en mujeres premenopáusicas, especialmente riesgos sobre la densidad mineral ósea, riesgos sobre el crecimiento de huesos largos y riesgos sobre cambios cardíacos. Sin embargo, bueno, ¿de dónde vienen los análisis? Viene de los estudios en animales que encontraron que los animales que tenían estas condiciones alteraban la, mm, perdón, que en animales que recibían bisfosfonatos, estos animales tenían alteración en los huesos largos. Sin embargo, en este estudio control, que es más reciente, evaluaron 36 mujeres expuestas a bifosfonato 6 semanas antes del embarazo. Recordemos que los bifosfonatos tienen una vida media muy larga, posiblemente casi en centurias. Entonces, decir que el bifosfonato se retiró antes no da tranquilidad. Sin embargo, en estas 36 mujeres no se encontró incremento en la densidad mineral, no se encontró alteraciones en la formación de hueso en los recién nacidos, pero sí mayor complicaciones arrítmicas. Recordemos que una de las características de los efectos adversos de los bisfosfonatos es la aparición de arritmias cardíacas. Con denosumab aún no podemos dar conclusiones. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, el primero, definamos si el paciente tiene baja masa ósea o tiene osteoporosis. Si el paciente tiene baja masa ósea, sin fracturas y sin condición, es nuestro primer grupo. Es el paciente que tiene un T-score por debajo de 2.5, pero no tiene fracturas. 2 es el paciente con baja masa ósea o osteoporosis con condición secundaria y sin fracturas. Y el tercero es el paciente que tiene una presencia de fracturas, es idiopática. En otras palabras, miremos el paciente que tiene osteopenia, entra en un grupo de bajo riesgo. Tiene fractura, automáticamente queda en alto riesgo. Y si no tiene fractura y no tiene osteoporosis, pero tiene una condición secundaria, entra en un riesgo intermedio. Entonces, primer grupo, ¿qué hacer? Pacientes con baja masa ósea, T-score por debajo de menos 2.5 y que no tiene una condición secundaria. Esto se llama baja densidad mineral ósea idiopática. Recuerden, estamos hablando de definiciones para menores de 50 años. La terapia farmacológica en personas con osteopenia y esta edad rara vez se recomienda tratamiento farmacológico. Se espera ¿por qué no se da tratamiento dirigido directamente contra la densidad mineral ósea? Porque se espera que cuando la densidad mineral ósea se estabilice y el riesgo se estabilice, una vez se mejoran las condiciones del paciente. A esta paciente le vamos a optimizar la suplencia de calcio, le vamos a tener niveles de vitamina D por encima de 40 o 50 y ejercicio dirigido. Entonces, primer grupo, pacientes con alteración en la densidad mineral ósea menor de 50, que no tiene fracturas y que no tiene condición secundaria, darles calcio, darles vitamina D y pedir densitometría a los 12 meses. Y ejercicio dirigido, no es simplemente ejercicio, es ejercicio dirigido, porque el ejercicio con osteoporosis tiene que ver contra resistencia. Bueno, ahora pasamos al segundo grupo de pacientes, que son pacientes con densidad mineral ósea baja, pero que tienen condición secundaria. En otras palabras, si uno tiene una condición secundaria y tiene baja masa ósea y no tiene fracturas, el uso de bifosfonatos sí se ha evidenciado que hay una mejoría en la densidad mineral ósea. Sin embargo, el riesgo sobre fracturas es controversial. ¿Cómo se trata? En esta población, más que en muchas otras, la individualización es fundamental. ¿Qué significa? Que si uno tiene un paciente con una celíaca, pues va y busca qué estudios hay en celíaca, pero se ha demostrado que el uso de soledrónico o risedronato, que ya no lo tenemos, puede impactar de forma positiva la densidad mineral ósea. Sin embargo, no siempre se gana en el riesgo de fractura. Entonces, al primer grupo que no tiene ni densidad mineral ósea, que tiene alteración en la densidad mineral ósea, pero no tiene enfermedad, si no tiene fracturas, solamente cambios nutricionales y estilo de vida. Pacientes con este segundo grupo, que son pacientes de baja masa ósea con condición secundaria sin fractura, individualizar el riesgo de fractura, mirar si tiene fracturas previas y si la tiene, merita un bifosfonato. Si no, podría ser más controversial el uso de bifosfonato.
Y finalmente el tercer grupo, em, perdón, el segundo grupo, también se ha demostrado que el teriparatide tiene importancia. A mí me parece especialmente el teriparatide importante en pacientes que toman glucocorticoides, en anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque estos dos grupos sí definitivamente tienen una alteración severa en la densidad mineral ósea. Bueno, y ya el último grupo, que es pacientes con osteoporosis idiopática, pero que ya tienen fracturas, el bifosfonato, una mejoría en la densidad mineral ósea importante, pero el efecto sobre el riesgo de fractura es menos efectivo. En estos pacientes, si bien el grupo pasado, que no tenían fracturas, el uso de bifosfonatos es más controversial. En este grupo, el riesgo de fracturas es más alto que la primera posibilidad, es que sí los vamos a tratar. Debemos preguntar qué tantas fracturas ha tenido y si el paciente y dónde fueron las fracturas, porque si una fractura en parrilla costal o en huesos de la mano no importa, pero fracturas en pelvis sí tienen una importancia muy importante en este grupo. Hay estudios, digamos que no muy extensos en este grupo de pacientes. Se ha utilizado teriparatide, se ha utilizado en bifosfonatos. ¿Por qué tanto el teriparatide? Porque se le apuesta mucho que hay una alteración en la densidad mineral ósea, dado por un pico de ganancia ósea muy bajo hasta los 20 años. Entonces, integremos los elementos. Primero, evaluemos qué condiciones médicas tiene el paciente. Si tiene una enfermedad hepática, una enfermedad renal, si tiene medicamentos, si ha recibido radioterapia de pelvis o de cráneo, o si tiene alguna condición que genere supresión gonadal. Evalúe también factores de riesgo tradicionales, el tabaquismo, el alcohol, el índice de masa corporal por debajo de 19, la menorrea, si ha tenido fractura de cadera y si tiene osteoporosis. Y a esa población le hacemos densitometría, radiografía de columna y evaluamos la parte de laboratorio. Recordemos, le pedimos todos los de osteoporosis que se le pide a una mujer posmenopáusica, pero le adicionamos testosterona y le adicionamos estudio por enfermedad celíaca y se le adiciona ferritina. Una vez tenemos estos análisis, ya definimos el paciente. El paciente de alto riesgo, paciente de riesgo muy alto, alto y bajo. En pacientes de riesgo muy alto, porque tengan fracturas múltiples, fracturas a pesar de tratamiento, o ahí faltarían también escenarios muy puntuales con determinación mineral muy baja. Uno podría considerar un ácido anabólico. Pacientes de alto riesgo, que es que tengan valores de osteoporosis, ya sea por Z menor de menos 2.0 o T mayor a menos 2.5, más una condición secundaria. Mirar si la fractura fue en un sitio osteoanabólico, o sea, si la fractura fue en dedos de mano, en cráneo, no importa, pero si la fractura fue en pelvis, en cuello femoral, en cadera, de pronto tener presente que este paciente sí tiene alteración de la densidad mineral ósea, condiciones, evaluar condiciones secundarias y finalmente definir osteoanabólico y fosfonato. Pero si el paciente tiene un bajo riesgo, o sea, el paciente que tiene alteración en la densidad mineral ósea, no tiene fracturas y no tiene morbilidad, ¿qué vamos a hacer con ellos? Le damos vitamina D para llevar a valores por encima de 40-50 nanomoles litro y darles calcio. Y finalmente en esta población se le hace seguimiento cada 24 meses. Entonces, esto sería como el resumen más ejecutivo. Esto más resumido es difícil. Diagnóstico de osteoporosis basado en T-score, recuerden T-score, igual que mujeres posmenopáusicas. Evaluar causas secundarias, si están presentes, tratar la causa secundaria y si no mejora, monitoreo y seguimiento. Evaluar las causas secundarias, si están ausentes, evaluar cada caso y definir si se le dan denosumab o teriparatide. Entonces, ¿qué mensajes quiero que se nos llevemos? Primero, hay que tener presente el osteoporosis en mujeres premenopáusicas, especialmente en mujeres que tengan factores de riesgo, ya sean demográficos, familiares o factores de riesgo por medicamentos que consumen enfermedades de base. Dos, la epidemiología es muy amplia, de 0 a 50%, pero esto depende 100% de la población que se estudie. Tres, la herencia es crítica en la densidad mineral ósea, sin embargo, el ejercicio podría mejorar estos valores.
Y el diagnóstico em, se basa en la presencia de Z-score más fractura o T-score más fractura. A mí me parece más lógica la indicación de la IOF, que es considerar osteoporosis, luego de los 50 años, valores iguales que los que se utilizan en mujeres posmenopáusicas. Baja densidad mineral ósea en esta población no es igual a osteoporosis, a menos que tengan fractura. En pacientes, recordemos, baja masa ósea, media por densitometría, no fractura, no morbilidad. El tratamiento de intervención va a ser cambio en el estilo de vida. Siempre evaluar causas secundarias hasta que se demuestre lo contrario. Los exámenes dentro del enfoque son críticos. En estos, los exámenes tienen que ser más profundos, tienen que ir más allá de lo que normalmente pedimos en osteoporosis premenopáusica. Posiblemente, si los sustanabólicos son primera línea en pacientes de muy alto riesgo, uno consideraría que dadas especialmente en pacientes con osteoporosis premenopáusicas primarias, el teriparatide tendría un gran papel en ellos. ¿Por qué? Porque miren que estos pacientes con premenopáusica idiopática se comportan parecidos a las mutaciones de los genes de osteoporosis, a las mutaciones de los genes de osteogénesis imperfecta, y el riesgo de bifosfonato en mujeres para que desean gestar. Recordemos que una de las preguntas que no aparece en los esquemas, pero que hay que hacer obligatoriamente es si la paciente desea gestar o no desea gestar. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. Muchas gracias y me alegra mucho haber podido dar la charla que ya teníamos, una charla muy traumática.